Esperado hasta cierto punto, porque yo pensaba que era difícil que saliese de la clínica, excepto porque sabiendo su deseo de estar con el pueblo, Dios le podía conceder ese momento que tuvo ayer de despedirse de toda la gente visiblemente también, ¿no? Tan humilde y tan servicial y tan alegre como siempre. A las diversas celebraciones ha ido momentáneamente, pero no pudo estar en una dirección total al pueblo también que estaba escuchándola en ese momento, ¿no? Y impartirle esa bendición también, ¿no? ¿Cómo se ha enterado esta mañana? Pues en la radio viniendo. En la clásica hubo una interrupción y me dijeron, se ha confirmado o se ha comunicado la noticia de que el Papa ha fallecido. Ha sido inesperado totalmente, porque después de verla ayer dice, tiene un poco de vida para rato, ¿no? Sí, claro, hoy no porque tenemos vacaciones escolares, como saben, ¿no? Pero esta semana entera estará llena de ofrecimientos de la misa por él y por la iglesia también. Abbiamo saputo stamattina, perché siamo venuti via dall'Italia sapendo che il Papa stava bene. Noi siamo arrivati venerdì, stamattina abbiamo avuto la notizia da voi. Nos contaban cómo el Papa quiso despedirse ayer de la gente, era consciente de que iba a morir. Este es un programa de sucesos y sin la más mínima duda hoy nos hemos levantado con una noticia que en realidad de una o de otra manera esperábamos todos. La muerte de Francisco, un Papa rodeado de polémica, un Papa que pensábamos que vivía sus últimos días hace ya más de un mes, y precisamente cuando en esta Semana Santa parece ser que incluso quería asomarse al balcón, bueno, pues poco después ha fallecido. He recordado que Juan Pablo II, no su predecesor, naturalmente, que como bien lo saben fue Ratzinger, Benedicto XVI, que se retiró, si me permiten ustedes esta expresión, y dio paso en 2013 al pontificado de Francisco, un hombre hispanoamericano, el primero en toda la historia, insisto, rodeado de polémica. Recuerdo cómo Juan Pablo II se marchó en una Semana Santa. Lo recuerdan, creo recordar que era que fue en un Jueves Santo. Creo que sí. Bienvenidos. Hoy traemos 10 sucesos más de la crónica negra más actual. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Inevitable, estábamos comentando, lógicamente, antes de arrancar el programa, esa, vamos a llamarle coincidencia, la muerte de Juan Pablo II, que muchos recordamos especialmente porque fue quizá el Papa de toda una generación, que coincidió con esa Semana Santa, y estaba recordando Miguel Sánchez, creo que era en 1982, cuando Juan Pablo II vino a España y él como policía estabas en una misión, ¿no? No, yo acababa de ingresar en el cuerpo y lo que sí que recuerdo el lema, que era Totus Tu. Totus Tu. Sí, sí. Luego yo creo que Juan Pablo II vino 2 veces más o 3 a España, sí, pero que estábamos comentando esa circunstancia porque este Papa actual, el Papa que acaba de Francisco, fallecer, no ha pisado España, yo creo, como Papa. Manuel Bernaldez, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nuestro académico, bueno, y abogado, no olvidemos esa parte principal, no por esperada, menos impactante. Sí, es una noticia que ha consternado todo el día, ¿no? Y que va a tener la primicia durante un tiempo, porque ahora viene el funeral, luego será la elección y depende mucho de qué papa se va a elegir. Yo creo que nos hace falta un papa asceta y profeta, alguien que fije claramente el dogma y que se mantenga de una manera, podemos decir, firme frente a todas las tentaciones modernistas que puede haber ahora mismo, ¿no?
Otra vez hablamos de la cultura woke, en este caso Pepe Bonet, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José. Bienvenido. Comentaba que ha dejado este mundo, esperamos que para ascender al reino de los cielos, un hombre rodeado de polémica en todo su pontificado. La verdad es que ha muerto el Papa de la Esperanza. Papa de la Esperanza, que era el Papa número 266, 88 años, y que si en algo destacaba era sobre todo en su sencillez, porque él realmente quiso acercar o quiso dejar constancia de una iglesia pobre para los pobres, y que siempre afirmó que Jesús, que Dios, no dejaría nunca de lado a los que se han apartado, a los pecadores. Y desde luego, en ese sentido, el Papa Bergoglio tenía esa forma de llegar, esa forma de ser tan cercana, a pesar de que no vino nunca a España, pero no por eso su pontificado es menos importante. La verdad es que ha sido una noticia triste, muy triste, que con 88 años nos haya dejado quien hoy ya seguro que está en los cielos. Vamos a cambiar de asunto y naturalmente en el mundo al rojo también. Jesús Ángel Rojo se ocupará de esta noticia que es portada en todos los medios de comunicación. Nosotros nos adentramos en otro asunto. Detenido en Turquía un marroquí acusado de violar a 103 niños en España. Este individuo llevaba desde el año 2019 en busca y captura. Parece ser que se largó de España antes del juicio. Es lo que tiene, ¿verdad?, vivir en España, con todas las oportunidades que se dan a los delincuentes. Total, ¿para qué meterlos en prisión aunque hayan violado a más de una centena de criaturas? No, se le deja en la calle y el tío, como naturalmente de tonto tiene lo justo para irse andando, coge carretera y marcha y se larga. En Turquía ha sido detenido. El marroquí Younes de Nachiri ha sido detenido por la policía de Turquía. Está acusado, como les decía, de violar a más de 100 niños en España y de haber formado parte de la mayor red de pornografía infantil que ha operado en nuestro país. El detenido llevaba en búsqueda y captura desde el año 2019, cuando se fugó antes del juicio al que debía enfrentarse. Ahora ha sido detenido en un hotel de la ciudad de Bodrum, en la localidad de la costa turca. Efectivamente, y además se hacía pasar por un ciudadano palestino, Un refugiado, que estaba refugiado y, por tanto, seguía con su actividad. No sabemos si la misma que llevó a efecto aquí en España, y desde luego formaba parte de una red de pedófilos que la suma total de momento son ese número que tú has señalado. 103 niños, violación de 103 niños. No, yo creo que los 103 niños violados es una estimación que hace porque no hay tantas denuncias y realmente no son violaciones consumadas de sino que es la organización la que se estima que podía haber abusos o agresiones sexuales de esa cantidad de niños, pero exactamente no se sabe. Lo que sí que es curioso, Miguel, que esta noticia sale y nos enteramos que hay 100 niños teóricamente afectados. Hombre, y sale esta noticia y ¿qué ha pasado? Te enteras cuando, ¿por qué no se ha movido la policía? Magnífica observación, claro, la de Manuel Bernaldez. Nos enteramos ahora, en 2025, cuando este tío estaba en busca y captura. Sí, pero ¿por qué no se ha sabido antes de censura? Por favor, es lo que está diciendo Manuel Bernaldez, por favor. La pregunta es, estamos hablando de más de 100 niños, con independencia de si ha sido malnacido o el resto de malnacidos de la organización. Pero efectivamente, Manuel Bernaldez ha puesto el dedo en la llaga, ha dado en el clavo. Cuando suceden los hechos de la detención, o sea, que les puesto en libertad, no es que se fugue, es que realmente él luego no comparece ante la justicia porque es puesto en libertad por el juez.
Es lo que primero que nos tenemos una que más, hacer. una más. Bueno, puede ser efectivamente una más. Una Sí, más. pero es curioso, Miguel, que Ahora salta la en noticia porque Turquía- lo han detenido y van a pedir la Pero extradición. fíjate, ha coincidido que está en Turquía, ha alegado que era un refugiado palestino. Si llega a pasar en Bélgica, ¿qué había pasado? Porque O sea, el estaría paraíso de los golpistas, el paraíso de los terroristas, y si ahora aparece este y dice que es un refugiado palestino, a lo mejor no vuelve a España. A lo mejor. Posiblemente porque Es han increíble, sacado ¿eh? su identidad por huellas, pero Sí, posiblemente no, pero quiero decir, si los dan turcos- con los una turcos con no un se andan con policía chiquitas, lo han o con cogido y alguien fuera. que no es muy experto, la documentación falsa que tenía como refugiado palestino podía haber pasado y haber estado por allí por de refugiado. Sí, pero Miguel, los turcos no se creen estas patrañas. O sea, han visto, han investigado y lo han puesto a disposición de España. En un país europeo, si es que yo digo, la crisis de la Unión Europea. Los turcos responden mejor que Bélgica. No, por supuesto, por supuesto. Es escandaloso. ¿Eh? Es La escandaloso. policía, cuando ha confirmado la identidad mediante huellas, pues van Lo a ha puesto a tramitar la disposición de extradición. España, claro. Y a lo mejor en Bélgica no hubiera ocurrido así, porque ya No, tenemos el ejemplo hubiese alegado claro que era un refugiado de- palestino del y catalán, ¿no? habíamos empezado De- con el pleito. Vamos, ¿no? tenemos el caso de Puigdemont, que sigue esperando y disfrutando de lo que Y todos pagamos. Viviendo tranquilamente allí, ¿eh? No nos salgamos, por favor, del camino. no nos desviemos. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, compañeros. Bienvenido. ¿Cómo ha sido detenido este individuo? Aquí estamos dándole vueltas a cómo es posible que un juez pusiera en libertad a un tío acusado de violar a 105 niños. Uno, ¿cómo es posible que nos enteremos todos estos años después? Una observación magnífica de Manuel Bernaldez. Y otra, qué estúpido juez nuevamente deja en la calle a un violador de criaturas en España. Y el tío se larga, claro. Bueno, pues ha tenido que ser la Interpol. Ya estábamos viendo lo que ha pasado aquí. Es un suceso que realmente no ha trascendido a los medios. Prácticamente no se había escuchado esta noticia. Y bueno, pues al final, pues como se suele saber, ¿no? La Interpol sabe que se dirigió a un hotel en la localidad turca de Bodrum y justamente ahí pues fue detenido. Creo que estaba en un hotel, ¿no? Exactamente, en la ciudad de Bodrum. Es un hotel en la ciudad turca donde seguramente pues tendría algún tipo de paso hacia otros países árabes, que es una de las salidas que normalmente suelen tener este tipo de fugitivos. Lo sé porque en otras ocasiones, en temas de desapariciones y en temas de secuestros, evidentemente se ha seguido ese rastro a través de Europa, justamente por la entrada y salida de países islámicos, ha sido por las ciudades turcas. Y la mayoría de las veces pues suele ser ahí el epicentro. Han pasado 6 años, estaba en busca de capturas desde el año 2019, recordamos, hasta que un juez absolutamente incauto, que en mi opinión tendría que estar en el paro sin percibir ni un euro, pues tuvo la decisión de dejarle en libertad. Sí, de hecho, él ya estaba al tanto, él sabía que le iban siguiendo, él tenía toda su documentación, la tenía guardada en la maleta, en un lugar secreto, y bueno, pues sabía que iban siguiéndole los pasos. Según parece ser, según he podido escuchar y en algún medio de comunicación, aparte de eso, esta persona ya andaba por otros sitios escondiéndose y tenía otros lugares que había estado escondido y sabía que en cualquier momento podrían detenerle. Carlos García Barret, muchísimas gracias por tu información. Un saludo. Buenas noches, un saludo. Gracias, buenas noches. Una vez más nos preguntamos, claro, naturalmente, el juez, no voy a decir el imbécil del juez, porque lo mismo es delito, ¿verdad? No lo diré. Diré el inútil del juez. Esto no es delito, ¿verdad? No, es que no sabemos realmente en España los casos, estos casos, cuáles eran. No hay ninguna noticia. Es buenísimo, es que esa observación es fabulosa. No hay ninguna noticia. ¿Quiénes son los niños? ¿Dónde cometía este Oye, hombre? que son 105. Parece ser que denuncias 103, solamente hay casos conocidos como unos 20. Lo de los 103, insisto, es una estimación que hace... Bueno, pero que... A 23, 20 que es nos una parece barbaridad. poco. Hombre, que no me parece 23 poco. niños violados en Claro. España. No, escucha, que Ya, no, ya. te estoy hablando de los casos pero que no sabemos dónde ha por sido, en qué ciudad denuncia- operaba. No tenemos ni idea. O sea, esto lo han censurado, lo han tapado, no sé por qué. Lo ha dicho Carlos García Barret, o sea, es un, Huele mal, huele es un mal, tema que no ha trascendido a los en su medios. momento, ¿Por qué lo han en su momento, tapado? Cuando ¿Por las qué lo han tapado? detenciones, imagino que se daría la noticia como una noticia más de las detenciones. Lo que pasa que luego, efectivamente, la fuga no se
comentó para nada. Y este hombre, pero tampoco estaría preparando la fuga porque llevaba 4 años. Este ya vivía por Europa y estaría de un país a otro. Hombre, pero vamos a ver, ¿por qué se marchó de España? Porque estaba pendiente de juicio. Y porque un imbécil, perdón, un juez inútil, no un imbécil, yo nunca llamaría imbécil al juez que dejó en libertad a este marroquí acusado de violar a 103 niños en España. Sí diré que es un perfecto inútil, porque tomó una decisión muy errónea, llueve sobre mojado, y no se cuenta nada. O sea, hay un tío que ha violado a 25 o a 103, pero nos enteramos ahora. Claro, pero este hombre, o este sinvergüenza, como no era de la Iglesia Católica, que es lo que interesa aquí en este país, que es ir contra el clero, pues entonces no nos enteramos de nada. El clero también tiene Bueno, es que no quiero decir que el clero no tenga su parte. Pero ¿por qué no conocíamos nada de este sinvergüenza? Esto es lo que nos preguntamos y de este golfo. Nosotros. ¿Por qué no? ¿Y por qué estaba en la calle? ¿Por qué un juez lo deja en la calle? ¿Quién es el juez que juzgó o que iba a juzgar, que puso en la calle a este marroquí de nombre Younes Emmarichiri? ¿Quién fue el juez que dejó en libertad a un tío acusado de violar a 103 niños en España? Esta es la pregunta. Vamos a ver, también nosotros opinamos sin tener conocimiento conocimiento nada. del causa. El juez que entendiera del asunto tendría toda la documentación, todos los hechos para tomar una decisión de ponerle en libertad provisional. Un caso tan grave. Hay que ser inútil. No, pero nosotros opinamos un poco a la ligera porque no conocemos los hechos. Pero ese caso tan grave, Miguel, hay que estudiar el tema a fondo. El juez, para no tenerlo en prisión, lo tendría allí y a lo mejor cometió alguna negligencia poniéndole en libertad provisional. Pero el que realmente conocía del tema es el juez. No nosotros. Y seguramente... Y el juez dejó en libertad a un tío que ha violado a 103 personas. Pepe, corrígeme, los 3 requisitos son que no huya, que no destruya prueba y que tenga una regambre en el país. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenía las 3, es evidente que se fugó. Indudablemente. De todas maneras, como medida urgente y provisional, el juez lo primero que hace es retirarle el pasaporte. Lo que pasa es que, claro, retirar el pasaporte... Con esos delitos a la cárcel, lo primero. Retirar el pasaporte a un golfo de estos, pues fijaros lo que significa. Con esos delitos, como dice Manuel, el tío a la se marcha cárcel. Cuando quiere, cárcel. Y desde luego no entiendo, solamente lo entiendo desde un punto de vista que ustedes lo van a entender también, exactamente igual que nosotros. Ese buenismo que tiene la justicia española, que no entendemos nada, que un tío pasa, se le toma declaración, entra por una puerta, sale por la otra. ¿Pero esto qué es? Un tío como ese, lo primero que tiene que hacer es, mientras que se instruye el procedimiento, estar enchironado. Y ahí dentro es donde no va a cometer más delitos. Pero el responsable de esto es un juez que naturalmente se fumaría un puro cuando este tipo se largó de España, porque naturalmente el común de los mortales, cuando erramos en nuestro trabajo cometiendo hechos graves, pagamos por ello, pero los jueces no. Pero hay una cosa que no entenderé en mi vida. Pero hay una cosa, María José. Que me lo expliquen. Yo el titular, hay una cosa, es muy bonito, pero no me lo creo. Es que hay una cosa que es una cuestión. Tú dices, es el juez, y estamos contigo, pero hay que no olvidar una cosa. El juez lo que hace es aplicar una ley, un sistema garantista, un sistema que este país, pero, hombre, como bien dice Manuel, es garantista, Manuel, y leyes que crea y hace y aprueba el Congreso. No tiene la culpa las leyes. Si es un delito tan grave, podría haber adoptado la prisión provisional. Sí. Lo que pasa que yo insisto, es que estamos hablando sin conocimiento de causa, no sabemos lo que ha pasado. Porque yo no puedo concebir que una persona acusada pues de 103... Esto es una noticia de OK Diario. ¿Qué estás diciendo? Los periodistas de OK Diario son una banda inútiles. Yo digo que una persona, son unos indocumentados. Que al juez van allí se lo han inventado los compañeros de OK Diario. No se lo han inventado, la noticia no. Pero yo te digo a ti que al juez llega allí con 103 violaciones de niños y va al trullo, hombre. Que eso no me lo puedo creer yo. Tiene que haber. Pues anda que no tenemos experiencias, anda que no tenemos experiencias en jueces que ponen en la calle, asesinan, vuelven a violar
¿Y qué hace el juez? Se fuma un puro. El juez decreta prisión para la detenida por el atropello mortal de Fuengirola. Se le atribuyen, miren, 2 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, 3 delitos de lesiones, un delito de conducción con temeridad, un delito de conducción bajo los efectos del alcohol y un delito de conducción sin permiso. Miren, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Recuerdan el chiste, ¿no? Que le detienen y no, es que el coche no es mío, estoy borracho y no me he sacado el carnet de conducir. El conductor del vehículo que el Jueves Santo protagonizaba un atropello múltiple en Fuengirola, en Málaga, ha dejado 2 víctimas mortales y una decena de heridos. Este ser ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza el pasado sábado. Tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola en funciones de guardia, su titular ha ordenado el traslado de la detenida, una mujer iraní de 45 años, a la cárcel, donde se prevé que permanezca hasta la celebración del juicio. Inicialmente se le atribuyen 2 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, 3 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de conducción con temeridad, un delito de conducción bajo los efectos del alcohol y, repito, un delito de conducción sin permiso, mientras los 3 heridos más graves a consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello, 3 hombres de entre 42 y 56 años siguen hospitalizados en estado crítico. Bueno, es que yo creo que aquí la situación que se describe no podemos hablar de una imprudencia, esto es un dolo con un piano. Alguien que no tiene carnet, que coge un vehículo que objetivamente puede provocar un accidente y que además está en unas condiciones físicas alteradas, porque no sé si estaba bebida o está. Sí, bajo los efectos del claro, alcohol. Entonces, realmente ha creado una situación muy peligrosa, es un dolo. No poder alegar homicidio por imprudencia, yo no será un homicidio con mínimo doloso y no quiero llevar al asesinato porque no creo que te vayas a montar para asesinar a... No había premeditación en ello, indudablemente, pero tengan ustedes en cuenta una cosa, y es que algún famosillo, y saben ustedes por dónde vamos, Zapateo está un en la rato, calle. zapateo un poquito. Efectivamente, el muerto está muerto, el muerto no sale. Bueno, zapateo o toreo. También. Puedo zapatear y puedo torear, sí. Exactamente. ¿Verdad? El famoseo como bien has dicho. Estos son delitos realmente imprudentes, aunque sean muy graves, son delitos imprudentes porque la intención, el dolo yo creo que no hay, son delitos imprudentes con un resultado de muerte y de todos estos delitos más allá de la imprudencia, que has comentado. Porque el resultado es terrible, hay heridos, hay muertos. Pero es que los otros detalles, tanto la bebida como el que no tenga carné o similares... El coche era de una amiga, lo digo por dar otro dato. El coche... ¿De quién podía fuera haber de sido igual, robado claro. también, podía haber sido. Exactamente. Sí. Bueno, pero todas esas circunstancias que van parejas a este accidente, a este hecho, lo que está claro es que no deberían nunca de permitir considerar una circunstancia atenuante a lo de ocurrido. Y es que no es que iba borracho, pues oiga usted que no beba. O que no se monte en el coche. Yo desde el punto de vista mío, que me podría decir algo la nacionalidad, ¿no? Habría que descartar que no hubiera sido intencionado como un atentado, ¿no? Y yo creo que se descarta precisamente por las circunstancias que va. Porque si va borracha, va sin carné y todo esto, si hubiera sido algo preparado, lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Entonces, lógicamente, es... No hay premeditación, que es a lo que te refieres. No, efectivamente. No, pero que puede haber sido un atentado, como se coge un vehículo para atropellar a la gente. Que no ha pasado en Francia hace poco, ¿no? Efectivamente, no hay ninguna intención de ese calibre. Es un iraní. ¿No? Ya lo sufrimos nosotros en Barcelona, en las Ramblas. Sí, luego. Pero aquello fue totalmente distinto, que es a lo que yo me refiero, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pues el día de Jueves Santo, un pobre muchacho de 25 años, sevillano, perdía la vida porque esta individua, que no tenía carnet de conducir, le había, entiendo que, robado el coche a la amiga, porque qué clase de amiga le deja el coche a una amiga sin carnet y borracha, ¿verdad?
no sé, yo creo que le robó el coche a la amiga. Entiendo, porque si no, la amiga también tendría algo que decir al respecto. También ha muerto la copiloto y propietaria del turismo, un Nissan Qashqai, que ha quedado siniestro total. Tremendo, señoras y señores, lo acontecido desde que nos despedimos la semana pasada, ¿verdad? Hacemos un alto en el camino, regresamos, tenemos 8 asuntos más de la crónica negra más actual en la huella del crimen de este lunes 21 de abril de 2025. Les voy a dar un buen consejo porque el verano, ahora ya no me lo negarán, ¿verdad? El verano ya está aquí. ¿Quieren perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Recuerdan, ¿verdad? Estos días conocíamos una noticia, un bebé de tan solo 40 días en Roquetas de Mar moría a causa de una circuncisión. La autopsia ha revelado que la muerte se debe a la gravedad de las heridas al realizarle esa práctica tremenda. Eso, al parecer es una noticia bastante confusa, aunque se puede entender como dentro de esa costumbre que en algunos países existe, sobre todo para con las mujeres. Pero eso sería una ablación. Sí, pero en ese caso es una ablación. Cuando es una circuncisión se refiere a un varón. Efectivamente, pero vamos, yo lo englobo dentro de ese grupo de atentados contra la persona, contra la dignidad humana. Se habla de un país africano, ¿no? Sí, se habla de un país africano porque sus costumbres son esas. Hay mucho musulmán también en África, claro. Sí, sí. Lo que he leído es que realmente están procediendo contra el médico que practica... El médico ya está en prisión. Yo también a los padres... Los padres son los responsables, claro. Sí. Les cuento más cosas. Miren, los padres de la criatura habían pactado con un falso médico, insisto, que está en prisión, todos de nacionalidad maliense, es decir, de Mali, realizar al recién nacido una circuncisión, algo habitual en personas de esta procedencia. La intervención, absolutamente ilegal en España, se llevó a cabo en una vivienda particular, sin medios ni medidas higiénicas. Curandero. Horas después, los progenitores llevaron al bebé a un centro de salud de Roquetas de Mar. Los sanitarios ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Murió desangrado a consecuencia de los cortes que le había realizado el falso médico. A partir de aquí se activó el protocolo judicial y un juzgado del municipio se encargó de levantar el cadáver. ¡Qué brutalidad! Pero es evidente que había un acuerdo previo entre los padres, que eran los que tomaron la decisión. Había consentimiento de los padres, naturalmente. Yo veo casi más culpa de los padres que del médico. No, está claro. Los tres a la cárcel, hombre. El médico, el falso médico. El falso curandero, un brujo. De los tres, el brujo de la tribu. No tenía titulación alguna. Los padres que llevan al médico, porque el médico, no hubiera sido la única operación que haya realizado. No, habrá hecho más. Estará haciendo operaciones, unas le sale bien y otras le sale regular y otras bastante mal, ¿no? Pero que los padres son más culpables que el médico. Indudablemente. Pero contra los padres yo creo que no han procedido, ¿eh? Pues los padres tienen que ir porque... Yo eso sí que no lo entiendo. El niño está indefenso, son los padres los responsables, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero son los padres los que buscan a este médico. El que ha ido a prisión es el médico. No, pues los padres también hay que llevarlo. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que por la protección de un rito a lo mejor ancestral en su cultura africana y tal... ¿Qué cultura ni qué niño? ¿Pero de qué estamos hablando? Sí, pero que Manuel lo que está diciendo que a lo mejor entiende... El juez... Bueno, otro imbécil. Eximente no creo que sea, pero... No, hombre, que no querían matarlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Con la excusa esa, ¿no? Manuel está justificando el proceder de los padres porque a lo mejor... Esto es España. Esto es España. Si no te gusta, te largas. Sí, tú pero están allí, y tus barrabasadas. Pero eso no es lo que... Que al juez se la suda. Pues me parece bien. No, eso políticamente eso no está bien porque aquí estamos ¿con qué estamos aquí? Pues hay multiculturalidad, multicultura, ¿no? Sí. Hombre, la circuncisión también puede tener una finalidad terapéutica, claro. ¿eh? Pensemos, hecha en un hospital. Hecha en un hospital. Realizada en un hospital por un médico titulado. Y por una razón médica. Pues un problema grave. Y no en casa de dos bestias. Claro. Una bestia que parió, otra bestia
que se metió en la cama o vaya tú a saber dónde con la otra bestia y asesinaron a su hijo. Son costumbres que... No, hombre, pero una circuncisión puede ser una razón médica. Me voy a callar. Tienes el problema de vamos a hablar religiones que, por ejemplo, la transfusión de sangre pues no la permiten y ha habido jueces que exigen vamos a hacer una transfusión. Naturalmente. Los hijos se mueren. No. Naturalmente. Claro, y está bien, ¿no? Para eso estamos. No, pero aquí es posible que los padres igual había que circuncidar al niño por una razón. Pensemos. No, pero es por... No podía ser por una razón médica. Y han recurrido a un médico que lo ha engañado. Pensemos que puede haber sido eso también. Pero ¿cómo vamos a pensar? En favor de los padres, hombre. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a echar un capote a los padres? Pero ¿por qué vamos a echar un capote a unas bestias que han llevado a un... Hombre, no lo han llevado para que el niño muriera, lo han llevado por creencias de que Pues que se metan sus creencias donde les quepa. Y si no, que se vayan a Mali. A lo mejor le hacía falta. Y si no, que se vayan a Mali con sus creencias. Vamos a hablar claro. Vamos a ver, un norteamericano que viene, que en su país se le permite llevar armas de fuego, viene a España y no lleva un arma de fuego. Efectivamente. Porque indudablemente está en otro país. Y como está en otro país, asume y tiene que cumplir la normativa legal de este país. Y en ese caso pasa exactamente igual. Se van ustedes a Mali, a la cárcel, a ser posible en Mali, pero el arma se ve, y en cambio esas costumbres atávicas están en la cabeza, que es peor, ¿eh? Pero uno pueden estar en la cabeza, ser costumbres que a la cárcel, lo que sea. Que a la cárcel los tres. Eso no te lo discuto. Que a la cárcel los tres. No te lo discuto, pero que ese médico. El problema cultural que tenemos. Ese falso médico. Es que el médico no lo llamaron los padres. Lo llamaron a su casa, concretamente situada en Cortijos de Marín. Estos individuos, estas bestias de Mali, llamaron a un tío sin ninguna titulación a su casa. Sabían perfectamente lo que hacían. Y a una pobre criatura de 40 días en España se le asesinó. Se le quitó la vida. Murió desangrado. ¿Por qué? Porque dos tíos de Mali llamaron a un falso médico en su casa de Cortijos de Marín, en España. Y ahora un juez deja en libertad a los padres y mete en la cárcel. Yo me doy de baja, ¿eh? ¿Ellos llaman al médico o llevan al niño a casa del médico? No. Llaman al médico a la vivienda de sus padres. Nos ha engañado el médico, ha dicho que era un médico. Ahí también puede ser que... Hombre, la policía tiene un buen trabajo que realizar, porque tiene que investigar al médico, imagínate, tiene que sacar ¿Pero qué importa el médico? Hombre, a ver si les ha engañado. ¿Es legal en España hacer una circuncisión a un bebé en condiciones infrahumanas? Pero que me importa un pito la razón. No, digo que puede ser por una causa médica. Me da igual la razón. Tú suponte que no puede el niño hacer piso o algo y llamas a un médico. Y el médico es un falso médico y dice, hay que circuncidarlo. Y se lo carga. Pues los padres han llamado porque tenían un problema puntual. Quiero pensar eso en favor de los padres, pero igual es lo que tú dices. Era una circuncisión ritual y lo han matado. Pero puede ser una circuncisión necesaria. ¿Qué pasa? Que no tenían... ¿Qué pasa? ¿Son los únicos extranjeros que no tiran de seguridad social que pagamos los demás? Pregunto. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían una tarjetita de la seguridad social? A ver, pues creo que son los primeros extranjeros en este país que no tiran de la seguridad social que pagamos los demás. Pero pudieron ser engañados, lo que dice Manuel. ¡Ay, pobrecitos, seguro! Pudieron ser engañados. Claro, llamaron al 112 y se presentó un señor. Hay que investigar bien todas las actividades de este médico. Porque puede ser... Hombre, de hecho, cuando el juez ha metido a la cárcel al falso médico y a los padres no le ha hecho nada, no sabemos cuál es la razón, no lo sabemos, ¿no? Nada, señores. Verán ustedes, dos tíos de Mali que tienen una criatura de 20 años, meten en su casa a un falso médico para que haga una circuncisión a su bebé, que por cierto es como una costumbre del lugar, de su lugar. Aquí estamos en España, pero pobrecitos, los papás los mismos fueron engañados, llamaron a la seguridad social, insisto, porque serían los primeros extranjeros sin tirar de la tarjeta de la seguridad social, que pagamos todos, por cierto. Y claro, llamaron y se coló alguien, se coló este médico que no tenía titulación. Sí, suena raro.
¿Cómo que si suena raro? Que no nos chupamos el dedo, hombre. Yo he visto en urgencia hasta chinos Venga, hombre. totalmente ilegales. Venga, los pero Por atienden a eso es todos, de ¿eh? suponer que fuera un rito de su Sí. cultura. Es de suponer eso. Sí, pero entonces, vamos, pero no hace falta que extraña- nos metas pero esta extraña bronca que el aquí juez a no lo haya Manuel y a metido mí, en el trullo, porque ¿no? no estamos justificando a los padres. Está claro, Porque no, nos está echando No, yo no estoy una echando. bronca que, vamos, Yo estoy hablando con los telespectadores, ¿verdad que sí? Ajá. Los telespectadores y yo decimos, seguramente es así. Dos tíos de Mali que tienen un bebé de 40 días y que viven en roquetas de mar, en cortijos de marín, llaman a un falso médico, pobrecitos, porque les engañan, porque la Seguridad Social española, porque, insisto, serán los únicos extranjeros que no tienen seguridad social en nuestro país, pues llaman y, pues fíjense ustedes, y llega un falso médico de la Seguridad Social. Y además, fíjense que lo necesitaban y se lo hacen en su casa. No le llevan a un hospital, lo hacen en su casa, así, a lo bestia como lo hacen en su país, en Mali. Esto es España, venga, hombre. Pero si que eso no es- me chupo el dedo. Esto es el mismo caso que estos... Venga, Vosotros hombre, imaginaros por que favor. son caníbales. Son Bueno, caníbales. Vamos a ver. Son que nos estáis- caníbales Por y se comen a la favor. gente. Vamos a ver. Por favor. Pepe, que estamos aquí, no desvariemos por ahí. Que No, está no. Manuel diciendo una cosa bastante sensata, que Que puede sí. haber ocurrido Sí. que ellos, ese médico se hayan recomendado y hayan sido engañados. Esa posibilidad podemos abrir. Pero engañados, Nada más. pero te ¿por digo- qué? Por lo que sea, porque... Si su un cultura- bebé de 40... Y otra vez con su cultura. Joder, perdón. Que me pase su cultura por el forro. Que esto es España. Que sí. Ni cultura Aquí ni son- nada Pero que no Es se parecido. un discute delito, eso. es un delito. Que Es un delito como una estamos casa. discutiendo eso, estamos intentando sacar alguna razón por la que los padres actúen así, nada más. Y nosotros estamos intentando Otra sacar la vez. cara por el muerto. Que es un niño de 40 Vale. días. Y nosotros estamos A los que aquí los bestias de sus atacando al padres muerto. desangraron en su propia casa y sin absolutamente medida higiénica. Ninguna. Y estos de Mali tenían cartilla de la Seguridad Social, tarjetita de la Seguridad Social. Ahora, ¿cómo cortas estos? Estos es terrible, ¿eh? Pues se los llevan fuera de España. para Metiendo hacerlo, en la ¿eh? cárcel a Para estos hacerlo, ¿eh? dos, Sí, pero hay más, ¿eh? Mucho metiendo más. en la cárcel a toda esta A gente, todo el que se coja. mandándolos a su país a que practiquen sus No, lo ritos en siguen su haciendo país. allí, lo siguen haciendo allí, claro. Es un tema gravísimo, ¿eh? En fin, cambiemos de tercio porque sí, hemos empezado la semana calentitos. Es que había una criatura de 20 días, de 40 días. ¿Pueden imaginarse el dolor de esa pobre criatura que muere desangrado? Es que me estoy imaginando a los padres sujetando al bebé para que esa mala bestia le realizara cortes que le produjeron la muerte. ¿O qué pasa? Que los padres no intervinieron sujetando al bebé. ¿Alguien ha tenido un bebé en las manos? Sí, ¿verdad? ¿Se imaginan? Que empiezan a hacer cortes brutales a un bebé. ¿A qué se mueve? ¿A que estaban los padres sujetando al bebé? ¿A que sí? A ver qué sabéis de este asunto. La trágica Nochevieja de Henry Alejandro en Orihuela, desde 2019 sin saber de él. Henry desapareció en 2019 tras discutir con su compañero de piso islandés, quien al parecer se encuentra en paradero desconocido. Uno de los casos más enigmáticos en la Comunidad Valenciana es la desaparición de Henry Alejandro Jiménez en Orihuela, Alicante. Los hechos se remontan, fíjense, además, yo les decía 2019, pero es que en el inicio, de hecho, arrancaba 2019. Era el 1 de enero de 2019, el desaparecido había ido a pasar la Nochevieja con un grupo de amigos, pero volvería a casa de su madre. Minutos después de entrar en el año 2019, Henry envió su último mensaje a su hermano Andrés: feliz año, mi hermanito, te quiero, tío. Por los más que nos quedan, te quiero, bro. Aparentemente la noche transcurrió según lo previsto, pero Henry no volvió a casa de su madre. Durante la celebración discutió y se peleó con su compañero de piso. Este declaró que esa noche se pelearon, le golpeó y Henry se fue. ¿Qué sabéis de Pues este es muy caso? raro porque parece ser que había habido un caso anterior parecido, con otro inquilino en el mismo piso. Parece como una especie
de crimen ritual que se ha producido 2 veces y que nadie sabe dónde está el desaparecido ni el agresor. Hombre, allí esto da toda la sensación muy extraño, de que puede haber habido un homicidio, claramente. Sí, pero ya había pasado otra vez. Se deshace del cadáver y entonces yo, mi opinión, con toda la cautela del mundo, pero el hecho de que desde el 2019 no haya dado señales de vida y desde un último mensaje, que el móvil ya no esté operativo, que no haya dado ningún rastro de nada, claro, da la sensación de que está muerto y es posible que el compañero de piso tenga algo que ver. Lógicamente lo que hay que hacer es comprobarlo y probárselo. Ahora, ¿qué pasa en el caso anterior? Es que hay un caso anterior igual. Pero yo creo que, en el mismo lugar, pero yo creo que los protagonistas no son los mismos. Es la vivienda, por lo que yo he leído. La misma vivienda, sí, en todo caso parecido, muy extraño. No, da toda la sensación de que hay una pelea entre ellos y que uno, dicho sea con toda la cautela del mundo, uno pues mata al otro y se deshace del cadáver. El agresor está también desaparecido, no se sabe dónde está. Está desaparecido desde que intentan localizarlo. Claro. Entonces eso todavía le hace mucho más sospechoso que si hubiera dado la cara y hubiera dicho, pues esto pasó y hubiera dado una explicación lógica de la pelea, pero al principio sí dio le tomaron declaración porque él contó lo de la pelea y que se fue. Al principio que sí. Sonaban como petardos, además, decían. Que había un testigo también, me parece, ¿no? Sí, pero da toda la sensación de que ha ocurrido un homicidio o un asesinato con este chico que es de la costa de Orihuela, en una urbanización que me parece que está próxima a Torrevieja, que se llama La Mimosa, o algo así, es una urbanización de Orihuela Cuesta. Pero vamos, que este tipo de sucesos hay bastantes desaparecidos. Ahora, siempre cabe la duda. ¿Y que la misma vivienda ya ha habido 2 casos muy similares? ¿En la misma vivienda? Sí, curioso. Sí, hubo, pero años anteriores y yo creo que con otros protagonistas. Bueno, eso puede ser que se repita la misma. Sí, pero bueno, puede ser una... ¿No podrá haber un tercero que lo que está haciendo es matar a estos chavales? Digo yo creo que no. Qué barbaridad. Os doy algún dato más. Un testigo directo de la fiesta explicó que durante la noche se consumieron sustancias, tomaron LSD, cocaína, y parece ser que se les fue un poco la cabeza. Dice que le dio una mala reacción, que era Nochevieja, que hacía frío, se quitaban la ropa, se la ponían, perdían el control de sí mismos y del entorno, hombre, con cocaína, LSD y entiendo que alcohol. Bueno, puede ocurrir. Hace poco tuvimos un caso donde se va andando hacia un acantilado, si os acordáis, se acusaba precisamente al compañero y luego fue una reacción de una persona que no está en sus cabales y se despeñó por un sitio. Aparece el cadáver mucho tiempo después y se comprueba que no hubo homicidio, aunque todo indica que puede haber la mano de terceras personas, pero también cabe esa posibilidad. Lo cierto es que él está desaparecido desde hace 5 o 6 años y ya va a ser muy difícil que aparezca vivo, dificilísimo. Desde la perspectiva de la policía, y de esto Miguel Sánchez sabe lo suyo, quizá si ha sido un crimen, sea un crimen perfecto, porque no vamos a conocer. Podía estar fuera de España también, podía. Pero, hombre, teniendo la madre, que la tenía allí en el mismo domicilio, se pone en contacto con la madre, si no es el primer mes, es el segundo. Da toda la sensación de que efectivamente, o bien esta posibilidad de un accidente, si estaba puesto de cocaína, que se despeñara por algún sitio, y de alcohol, o de la intervención del propio compañero de piso o de otra persona. Pero que lo que dices... El cadáver habría aparecido. Lo que dices... No tiene por qué. Hay algunas veces que el cadáver aparece simple azar, porque el terreno se erosiona, hay lluvias y aparecen restos que estaban ahí ocultos desde hace años, en muchas ocasiones. Pero un accidente raro que esté enterrado, ¿no? No, pero... El accidente estaría... encima de la sí, tierra, bueno, está enterrado, o hay muchas veces que aparecen a los 2 o 3 años restos de algún un montañero que se despeñó y están allí todavía con la ropa, porque hay parajes inhóspitos que no aparece nadie. Pero que lo que decías tú, por supuesto que hay crímenes perfectos, por supuesto. Lo que es evidente todos los que nos esclarecen. Lo que es evidente es que si no hay cuerpo, no hay delito.
Hombre, eso está claro. No, algunas veces hay delito y no hay cuerpo. Marta del Castillo, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo no ha aparecido el cuerpo, pero le condenaron por asesinato. ¿Por qué? Porque la prueba más evidente, donde creen que efectivamente ocurrió como él cuenta, porque la primera versión dice que con el cenicero la golpean la sien y se guarda el cenicero en la cazadora. A los 20 o 25 días, cuando le detienen, restó sangre en el bolsillo justo del bolsillo izquierdo de la cazadora, que eso todo concordaba con la sangre de Marta del Castillo, y entonces le condenan precisamente por homicidio. Claro, pero en que ese caso demuestran que no eran tan listos como pensaban. Pero en ese caso, Miguel, imagínate si tuvo tiempo en 20 días de deshacerse de la cazadora. Pero en ese caso, Miguel, ellos mismos asumieron. Asumieron. Ellos reconocieron que la habían golpeado. Lo asumió solamente Miguel Carcaño, nada más. Miguel Carcaño, Alguien. Pero él asume que la ha golpeado. Pero no es el caso. Y efectivamente, como bien decías antes, hay veces que no aparecen. ¿Por qué razón? Fijaros la cantidad de personas que han caído al mar y no ha vuelto a aparecer el mar lo devuelve. No lo devuelve todas las veces, depende de las corrientes. Puede devolverlo, además, tuvo ¿te acuerdas del Nani? Sí. Hubo condena por una figura que desaparición forzosa, lo llamaron, para poderles condenar porque no apareció nunca el cadáver. Y hay muchos cadáveres que no aparecen y hay condenas, No todas las veces que dicen no hay cadáver, no hay delito. Porque no, hay otras no es así. pruebas, hay otras pruebas. Claro. Detenido, señoras y señores, un hombre llevaba el cadáver de su pareja en el maletero. Así detenido en la AP7 en Tarragona, un asunto del que estábamos hablando. También tengo que confesárselo a todos ustedes antes de iniciar el programa, pero sin embargo hablabais no de una detención, sino que se había entregado. Sí, que se había entregado. Había un control ya. Llegó al control, la protección policial. Este llegó al control, se bajó del vehículo, se acercó a la policía y les dijo así de claro: en mi vehículo llevo en el maletero el cadáver de mi mujer. A la policía que estaba en un control. En un control, sí. Estaban allí. Yo la duda que tengo, porque no he leído la noticia, parece ser que ha sido muerte violenta, ¿no? Sí, que iba en el maletero. Porque lo que sí que hay con signos de violencia. Hay en muchas ocasiones que alguien que tiene una persona en una ciudad muy alejada, como el tema de los funerarias es muy caro, pues le ponen una gorra, le ponen el asiento de adelante y... Sí. Eso cantidad, en todos los pueblos. Hubo casos de un accidente que en todos los pueblos, especialmente en el mío. Te lo digo porque a una persona para ahorrarse el sepelio. Muere en Asturias. Lo montas detrás. Se han llevado al abuelo a Asturias, le quieren venir a enterrar al pueblo. Bueno, pues entonces imagínate los gastos de la funeraria. Le pone el yerno en el asiento del copiloto, le pone una gorra y se lo trae, y lo entierra en el pueblo. Pero vamos, eso ha ocurrido en Castilla. Hubo un caso famoso que hubo un accidente y se encontraron entonces, como los muertos lo llevaban, y creían que lo habían matado hasta claro, efectivamente. Por eso es interesante saber si en el maletero del coche ella tenía algún signo de violencia. Sí, con signos de... Sí, mira, el hombre transportaba el cadáver de la mujer con signos de violencia. Ahora, este hombre se encuentra detenido en dependencias policiales, mientras que el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Tarragona para que se practique la autopsia. Evidentemente les daremos datos sobre los resultados. Yo creo que se ha entregado pues por entonces miedo a descartamos el hecho de que quisiera ahorrarse el dinero para tiene miedo a represalias. Es claramente un homicidio o un asesinato si tiene signos de violencia. Tiene miedo a la familia de la mujer. Además no le hubiera llevado en ese otro caso que yo estoy contando en el maletero, ¿no? Hubiera ido en el asiento. Miren qué barbaridad. Piden 14 años de prisión. No, 14 años de prisión no es que me parezca una barbaridad, pero es para un joven que ayudó a 3 menores. Un joven ayuda a 3 menores a asesinar a su camello. Entendemos que es el camello de los menores, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, era el camello de la zona, creo. El camello que se dedicaba a vender el camello de guardia de la zona. Drogas y productos. En la villa de Vallecas, en enero de 2023. ¿Cuántos años? 21 creo que tiene. Él tiene 23 años y solicita 14 años. 14 años porque
Es mayor de edad. Hay algunas veces que al instigador de un crimen incluso le piden más años que al autor material. Sí. Y en este caso los autores materiales son menores, no tienen responsabilidad penal. No, parece ser que lo se la mataron entre los cargan 4, ¿eh? Lo que pasa es que hay 3 menores y un mayor, y el mayor se va a tragar el marrón, claro. Hace poco estuvimos viendo aquí, precisamente en este mismo programa, el suceso de que una mujer al novio le convence para que mate a su expareja, y a la mujer 25 años y al otro 12. Luego profundizaremos en este asunto. En este caso estamos igual. Luego profundizamos en este asunto. La policía consigue reabrir el caso de Lisbeth, la menor asesinada a golpes en su habitación en el año 2017. Desnuda, asesinada a golpes y envuelta en una manta en su habitación de Madrid. Así encontraron a Lisbeth de 16 años. Se reabre, ¿no? Se reabre el caso porque parece ser que han aparecido alguna prueba que incrimina a la persona que en el primer momento también fue considerado como el autor o que tenía alguna relación con los hechos que habían terminado con la vida de esta muchacha. Los padres, en su momento, encontraron el cadáver, pero bastante tiempo después, cuando entran en la habitación de la joven de 16 años y se encuentran una alfombra que está cubriendo el cadáver, y entonces en ese momento no son capaces de encontrar prueba alguna. Pero como nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan la investigación, es decir, no se cierra, sino que continúa, parece ser que han aparecido nuevas pruebas que incriminan al individuo que parece ser que tuvo algún tipo de relación. En un principio era sospechoso, sí. Lo que pasa es que la jueza no ve, o el juez no ve bastante base en lo que lleva la policía y les dice: ir a estudiar algo más el caso y me volvéis otra vez, porque lo archiva. Y ahora han conseguido el grupo quinto de homicidios que se reabra el caso. Y yo creo que ahora, si tienen alguna prueba más, pues posiblemente al mismo individuo que estaba siendo investigado, pues vuelvan otra vez sobre él. Hombre, vamos a ver, encuentran a una muchacha de 16 años, desnuda, con golpes en la cabeza y envuelta en una manta. A ver. Y en posición de tendido supremo. Algo sospechoso, ¿ves? Sí, hombre, pero el mero hecho de que todo apunte hacia una claro, persona, como Cleopatra, el mero hecho es el novio. Imagínate, no hay forzada cerradura, el novio tiene llave, todo lo que tú quieras, pero hay que tener pruebas. Todo apunta a una persona, muy bien. Pero te refieres a culpar a Francisco Guzmán. Efectivamente. Pero bueno, alguien habrá asesinado a esta persona. Claro. ¿Y cómo archivan el caso en 2017 y no buscan al asesino? Se puede archivar porque no hay autor conocido, es un archivo provisional. El archivo es provisional porque el juez dice: no, tenemos las líneas de investigación cerradas, y lo archiva de manera provisional por falta de autor conocido. Y luego ya, si hay una pista, pues se vuelve a reabrir, no pasa nada, no es porque se archive definitivamente. No es carpetazo, no darle. Efectivamente, nunca un delito, hasta que no prescribe, no se archiva definitivamente. Hombre, pero es que, insisto, es que es una muchacha de 16 años que la encuentran desnuda, con golpes en la cabeza, envuelta en una manta. Yo entiendo que a lo mejor lo de Francisco Guzmán, pues efectivamente podía ser era el novio, ¿no? El exnovio. 20 años. No tienen pruebas. No tienen pruebas, naturalmente, oye, pues porque van a condenarlo. Pero desde 2017 a 2025 no ha habido pesquisas. No, han seguido porque se han vuelto a reabrirlo. Claro. 525 años después. 8 años después. A nivel judicial, el caso... Son perseverantes, si no hay ninguna, eso es bueno de la policía. Si no hay ninguna actuación, la causa se archiva, pero de manera provisional. La policía no lo archiva hasta que no sigue trabajando. Sigue trabajando, con independencia de que... ¿Y esto que habrá sido por algún ADN? Pero y además había ADN, evidencias de ADN, hasta donde yo sé. Sí, pero la evidencia de ADN, si es el novio... Sí. Depende de dónde esté la evidencia, porque si es el novio tiene plena justificación de haber estado en casa. Yo puedo haber estado contigo
haya restos de ADN mío y luego Claro. vaya tú... Me habrías asesinado vamos a ver, tú no, y los porque- telespectadores no, son... no, porque si vas luego, tú te vas de farra Es y te claramente lías con eso. otro, Es claramente y te lías con sospechoso. otro, los restos de ADN pueden ser míos, pero No, no soy el te autor. incriminarían a ti. Es claramente Los sospechoso. telespectadores sabrían quiero que habría decir, sido tú. bueno, fuera broma, lo que sabían. quiero decir que el mero hecho de tener Ya, está claro, hombre. ADN Estaría en también de en un los domicilio padres, donde está tú claro. tengas acceso no significa nada. Está claro. Hay que tener otras pruebas evidentes. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Bueno, la verdad es que estábamos dándole vueltas al asunto tremendo de este joven que piden 14 años para él, de un joven de 23 años, creo recordar. Bueno, todo esto a consecuencia de que se cargó al camello de 3 menores. Efectivamente, la Fiscalía de Madrid pide 14 años para para un joven de 23 años por el homicidio hace 2 años, en enero de 2023, de un camello, un traficante de drogas que suministraba hachís a otros 3 menores. Y bueno, entonces el joven de 23 años se puso de acuerdo, el acusado, con estos 3 menores para asesinar, en este caso, al camello, y es lo que hicieron, ¿no? Se estuvieron rondando su casa durante varias horas, compraron un cuchillo, uno de los menores, y uno de los menores implicados aprovechó cuando salía del portal para asesinarle con un cuchillo de grandes dimensiones y salir huyendo del lugar del crimen. La atención es esto, esos 3 menores. ¿Sabemos algo más de ellos? ¿Qué edad tenían? ¿Eran menores, consumidores de droga? ¿Qué duda cabe? Recordamos que esto ha sucedido en el barrio de Vallecas, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Sí. Y bueno, ¿y cómo se presta a un chaval con 23 años, que en fin, un poco de cerebro, bueno, o no, porque iba a tener cerebro ese individuo, y se deja liar por 3 menores, insisto, no sabe... Tenemos idea de los menores, pero no sabemos, ¿tenían 14 o tenían 18? No se ha sabido, no se ha filtrado en este caso la información de la edad exacta de los menores. Cuando cometieron los hechos sí que eran menores. De hecho, el autor del crimen pasó, en este caso, a un centro de internamiento para menores. Los otros 2 menores implicados también en el complot salieron en libertad provisional, y el otro, el acusado, el mayor de edad en este caso, fue detenido 4 meses más tarde en una localidad de Barcelona y está en prisión precisamente esperando a juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrían seguramente, no se ha sabido más del caso, pero probablemente habría algún conflicto por el tema del suministro de las drogas por parte de este camello, alguna discusión que tuvieron previamente, y que es lo que provocó precisamente que estos 3 menores y este mayor de edad se comprometiera en este caso para asesinar a este traficante. De esto hace 2 años, y recordamos, nos has dicho que de estos 3 menores están en la calle todos. No, uno de ellos está en un centro de internamiento y le acusó precisamente digamos que asesinó, en este caso con el cuchillo, al traficante, y los otros 2 menores fueron detenidos provisionalmente, pero luego fueron puestos en libertad, y el único que está ahora mismo, digamos, en una cárcel, propiamente dicho, es el mayor de edad, el que tenía 23 años, que en ese momento era el único que era mayor de edad. Pero perdón, porque quizás que yo no me estoy enterando. Vale, el mayor de edad, el de los 23 años, efectivamente, es el que asesina al camello de 3 menores. Pero... No, en este caso el que asesina es uno de los menores, no es el de 23 años, sino es uno de los menores implicados. O sea, asesina... ¿Qué pinta el de 23 años en todo esto? Porque la noticia es joven de 23 años detenido por asesinar al camello de 3 menores. Porque es el autor, digamos, intelectual de todo esto. Porque los otros 3 en este caso eran menores de edad. Y o sea, uno es el asesino, pero como es menor de edad, imputamos al otro. En el centro de menores sigue internado en este caso. Los otros 2 menores implicados también en el caso salieron provisionalmente, y el único, digamos, que está en una prisión, digamos, en una cárcel, es el autor intelectual de todo esto, que es el que tenía 23 años y el único que era mayor de edad en aquel entonces. Raúl, muchísimas gracias por esta información. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias, buenas noches.
No sé, lo mismo tengo una mala noche, ¿eh? No lo entiendo. Sí, hombre, No, bueno, que depende- No lo entiendo. los menores son los autores materiales. Claro. Y el mayor es el autor Inductor. intelectual o el inductor. Es el que les convence a los menores de que maten al otro. Es que no Y sabemos por la eso le cae más motivación, pena. no sabemos la motivación tampoco, por qué Ah. lo hacen. O sea que el camello no es de los menores, es de el de No, hombre, 23 vamos a años. ver. El camello es el No, de no, la que me zona, gustaría le enterarme. vendía El droga camello allí a es todos. la víctima. Los menores, Ya, los pero autores... pero el camello Le vendía droga a ¿Cómo todos. olvidar de ti? es camello, no se te va a olvidar la noche, ¿verdad? El camello es el camello de el joven de 23 Del años. joven de 23 no años no o es de- el camello de los tres menores. También O parece. de, también de los o de menores, todo el barrio. Era o de el- todo el el- barrio. Tiene pinta que era el camello de camello guardia. de la zona. Efectivamente, era el camello de la zona. Los menores son los autores materiales. Eso es. El mayor es el inductor o el Aparentemente, autor aparentemente, ¿eh? intelectual, el que ordena o Pero que no convence a sabemos- los menores no de sabemos que cuál es la maten motivación, al ¿eh? camello. No sabemos cuál es la motivación, Entonces, la pena es mayor en este caso que, como en aquel que vimos, es mayor del autor intelectual que el del autor material, y teniendo en cuenta que son menores, por eso están en la calle. A ver, es que, en fin, la noticia, el titular de la noticia es, la noticia que yo compartía con todos ustedes es: piden 14 años de prisión para un joven que ayudó a 3 menores Ayudó. a asesinar a Claro. su camello en Madrid. ¿Qué manera de ayudarles? Convencerles, planificarlo y decirles aquel es al que hay que Pero matar. el camello era de los menores. Sí, parece. O de los menores, Sí, o de él, o de todo el barrio, creo que que era de vendía todo, yo droga creo a que todo de el todo. barrio. Hombre, Entre ya ellos sé los que menores, los camellos venden droga. Claro, pues Hasta ahí ya está, llego. pues ya está. No hace Miguel falta buscar Sánchez. Se otra. venden a todos. No, vendían a todos. Lo que y no sabemos todos- cuál es la ¿Ustedes lo han motivación. entendido? No sabemos cuál es la El motivación. cooperador necesario era el que tenía El mayor de edad. mayoría de edad. Claro. Y entonces, por esa razón, este tío está en la Se cárcel va a tragar el marrón. y se va a comer el marrón y la Pero sentencia María José, dura. lo que se refiere es que de quién era el camello, a quién suministraba la droga. Yo creo que a A la todos. zona. Posiblemente a todos. Yo creo que a Vale, todos. vale. Era el camello de los menores, del de 23 años Y y, de- del bar de ese, enfrente. y del que pasaba por Vale, de ahí. acuerdo, de Exactamente. acuerdo. Y posiblemente- Y el menor es el que asesina. Los menores. Eso es. De acuerdo. Y los otros 2 menores, Como hay una ley del menor que Están en ampara libertad. este tipo de cosas, Efectivamente. pues que están en probablemente estén libertad. pensando en asesinar a a otro otro. camello o a Exactamente. una señora que María pasaba por José, su casa. le podemos dar otra vuelta más de tuerca en Sí. el sentido de que se busca la coartada, que es el menor que lo ha matado. Y vete tú a saber quién lo ha matado. Ay, este me ha gustado, porque eso es lo que yo creo. En fin, vamos a hacer un alto en el camino. Les voy a hablar de su flora intestinal. El cuidado de la flora intestinal es absolutamente esencial. Y lo es para el bienestar digestivo. Lo es para el bienestar y el metabolismo. Lo es para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y de probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta, fíjense, más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Regresamos enseguida. Espero que lo hayan terminado de entender. Estoy obtusa hoy, quizás sea eso. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros.
No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida continuamos con más asuntos. Uno es verdaderamente tremendo. Otra vez, una madre descuartizada y, claro, naturalmente asesinada, o sea, asesinada y descuartizada por su hijo. Su hijo tiene 27 años, se lo contamos enseguida. También vamos a hablado la madre de uno de los guardias civiles de Barbate. Sí, estos que murieron porque el ministro de Interior manda a la Guardia Civil en una lancha con un patito para que se agarren y luego les dice naturalmente que no disparen, que no vaya a ser que se carguen a un narcotraficante. Porque, insisto, si aquella fatídica noche aquellos guardias civiles en Barbate, después de echar el alto, abren fuego, hoy tendríamos varios narcotraficantes menos y 3 guardias civiles vivos. Pero esto será en nada, en unos minutos. Les llevo a los Montes de Galicia para que tengan una verdadera experiencia gastronómica. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. 27 años tiene la criatura y ha asesinado a su madre y la ha descuartizado, ha sido detenido. Verán ustedes, el supuesto agresor explicó a los Mossos que habían entrado a robar en el domicilio que compartían y habían herido a su madre, que fue llevado al hospital de Sant Pau en Barcelona. Este hombre ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra tras haber intentado asesinar a su madre. Ha ocurrido en Manresa. La madre tiene 70 años. Yo les he dicho que el individuo tenía 27 años, no, tiene 42. Y mañana probablemente les traiga otro suceso idéntico, pero con un hombre de 27 años. Porque yo me he quedado con la edad de 27 años en la cabeza, que quiero decir que qué más da que tenga 27 que 42, ¿verdad? Pero me temo que vamos a tener que volver a hablar del asesinato de una madre a manos de su hijo. ¿Y cuántas llevamos ya? Unas cuantas, ¿verdad? Se encuentra en estado grave por heridas
de arma blanca. El suceso ocurrió pasadas las 12 de la noche del viernes al sábado, cuando el hijo avisó al teléfono de emergencias 112 de que su madre estaba herida en el domicilio familiar, según ha explicado a EFE fuentes de los Mossos. Y efectivamente será mañana cuando les hable de ese joven de 27 años que ha descuartizado a su madre y la ha asesinado, porque en este caso este individuo tiene 42 y la madre afortunadamente está hospitalizada con heridas muy graves. Pero mañana les traeré esta otra noticia, que es la que yo tenía absolutamente en mente, porque está en el guión para mañana. Sí, me han cruzado esas dos noticias que me parecen terribles en ambos parece casos. que se ha arrepentido y llama a la policía, la cuchilla, llama a la policía, la atiende. No, yo creo que no se arrepiente. No, hombre, se arrepiente cuando llama. No, pero llama diciendo que han entrado. Bueno, otros, ya, hombre, pero que eso algo de arrepentimiento. No, mira, es más llama simple. pidiendo ayuda, Es más simple. hombre, La madre no ha muerto, porque si no estaríamos ante el caso que estábamos comentando antes. Hacen una inspección ocular, las huellas de él no hubieran servido para nada, ni el ADN. Estamos hablando de que no ha muerto, y en cuanto haya tomado declaración a la madre habrá dicho no, si allí no entró ningún caco, ha sido mi hijo, ya está. Tan simple como eso, ¿eh? Yo lo veo así. Porque si o sea, ¿tú crees que era deliberado? La cuchillo, pienso que va a morir, y llama todo diciendo, oiga, me la he encontrado aquí, y alguien... Claro, pero cuando llama dice que la madre está viva y que vayan a ayudarla, ¿eh? Sí, pero diría, puede fallecer, y entonces les voy a decir que si fallece, sido el crimen perfecto, efectivamente, fallece, pues tengo la coartada de que han entrado y han sido unos ladrones que han entrado para robar. Yo creo que él se busca una coartada. Sí. Y entonces, cuando ve que la madre no está muerta, pues entonces pide ayuda para asimismo denunciar que unos supuestos individuos han entrado en su casa y han sido los que se han intentado cargar a la madre. Pero ahí interviene la justicia divina. La madre afortunadamente no ha fallecido, y yo creo que su manifestación será la que ponga las cosas en su sitio, y el hijo, que probablemente sea el autor, yo reciba su merecido. Sí, ha debido confesarlo ya. Ha debido apretar y lo ha confesado, pero vamos, antes de, yo creo que la policía... Incluso muerta se podía haber probado que la había matado también, la policía podía haber llegado. Sí, hombre, por supuesto, ha habido casos donde aquella que han simulado que mató el marido y luego salió a la calle diciendo que habían matado, que habían unos ladrones, y enseguida se probó que era mentira. Que sido él. ¿Y recordáis aquella noticia tremenda también de un hijo que mató a su madre, la descuartizó, que era esta confusión que he tenido con esta noticia, y se comió trozos de la madre que habían metido en un tupper? Eso fue tremendo. Ocurrió en Madrid, en el distrito de Salamanca, hace ya unos cuantos años, 2019. Efectivamente, y también aquel caso en el cual la metió la cortó en trozos y la metió en una maleta. O sea, sí, o en un congelador, hay muchísimos casos. La manera de eliminarla. Es la manera de deshacerse del cadáver, pues en bolsas o en una maleta, si es descuartizándolo y en trozos, y ya está. Bueno, pues les cuento, ya que les he hecho el lío con una noticia y con otra, les cuento la noticia que yo tenía en la cabeza. Arrestan a un joven de 27 años por el asesinato y descuartizamiento de su madre, que es la noticia con la cual yo me confundía, que teníamos preparado para mañana, pero bueno, ya que ha sido así, pues prefiero compartirla con todos ustedes hoy. Miren, el cadáver de la mujer ha sido localizado en el interior de un armario de su vivienda, desmembrado y repartido en varias bolsas de basura. La policía pues ha detenido a este hombre de 27 años. ¿Y qué más les puedo yo contar? Que cuando los agentes llegaron al domicilio para realizar una visita de control, percibieron un fuerte olor a putrefacción. Los restos de la desaparecida estaban repartidas en más de una decena de bolsas de basura que fueron halladas bajo llave en un dormitorio de la planta superior de la vivienda.
estaba en recipiente, tenía recipientes, herramientas, entre ellas una sierra eléctrica que habría sido utilizada para desmembrar el cuerpo en el lugar de los hechos. También se encontraron distintos elementos que fueron utilizados para intentar provocar un fuego, presuntamente con el objetivo, naturalmente, de destruir pruebas, ¿verdad, Miguel? Claro, pero vamos, no sería hubiera, lo lógico. No hubiera adelantado nada con el incendio, en absoluto. Porque si, imagínate, aunque hubieran aparecido restos y aparecen descuartizada, pues no hubiera adelantado. ¿Y cómo justifica que la madre ha desaparecido además, no? Las mentes criminales, pues, algunas veces actúan con lógica y otras veces no, porque dirá, bueno, yo ahora lo que hago es quemar la casa, arde todo y va a desaparecer todos los... Pero los huesos luego quedan y hubiera... hombre, la dificultad hubiera sido mayor, ¿no? Para la policía, porque hubieran tenido dudas, lo mismo la madre, pero bueno, si estaba descuartizada no hubiera habido... Qué tremendo, entre esta y aquel otro que sucedió en el barrio de Salamanca, que metió los pedacitos de su mamá, a quien había descuartizado en tuppers, la metió en la nevera y se los fue comiendo. Bueno, eso ocurrió en Madrid, en el barrio de Salamanca. Esta noticia tan espeluznante ha sucedido hace apenas unos días, pero en Connecticut, en Estados Unidos. También puede pasar, María José, en Bangkok, ¿eh? También puede pasar. También podría pasar, efectivamente, podría suceder en Bangkok. Ha hablado la madre del agente muerto en Barbate por los narcos, dice, todo por una mala orden. Se lo anticipábamos cuando les comentábamos que íbamos a hablar de este asunto. Murieron porque les mandan con embarcaciones para bebés y sobre todo porque no pueden abrir fuego contra los malos y los malos les terminan asesinando a ellos. Si aquel día, insisto, y no voy a cansarme de repetirlo, si aquella fatídica noche estos guardias civiles, después de echar el alto a la narcolancha, muchísimo más potente que el barquito de papel en el que Marlaska les envió a Barbate, si después de dar el alto hubieran abierto fuego, insisto, hoy tendríamos unos narcotraficantes menos y unos guardias civiles más. César Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está María José? Este caso es tremendo, ¿verdad? Lo es. ¿Qué ha contado esta mujer? Todo por una mala orden es el titular. Hace ya más de un año de este suceso, la madre se queja y con toda la razón. Si vemos las imágenes sin ser expertos, es una evidencia que, como tú bien explicabas, van con barcas del chino a ir contra narcolanchas que se pitorrean de los agentes. Esa orden no tenían que haberla dado, lo sabe un tonto. Yo creo que eran tontos los mandos de ese día, que ellos no se subieron a la lancha. Esta mujer se queja, insisto, con toda la razón, de que le han reconocido en muchas ocasiones que la orden era equivocada, que van a asumir responsabilidades, pero después de un año y 2 meses nadie ha asumido responsabilidades. Marlaska presume de que está todo controlado, ya por lo controlado que está. La pobre mujer, evidentemente, pues le cuesta levantarse cada mañana, lo está pasando fatal. Yo no lo entiendo, yo creo que nos faltaría un poquito, a lo mejor, cuando los españoles viajemos a otros países, abrir un poco la mente y ver cómo lo hacen en otros países. No, nombrabais antes Tailandia, que se le ocurra a alguien meter droga en Tailandia a ver cómo acaba. Este caso es muy sencillo, somos frontera oeste con Hispanoamérica y frontera sur con Marruecos, que es por lo menos entre casi todo. Si las penas fueran realmente graves no pasaría. Lo que tú decías, abrir fuego, pero por supuesto, es que no ha cambiado nada desde aquel fatídico día. Ahora estamos con la moda, el rollo de que si aumentamos gasto en defensa, ¿pero para qué? Si no vale para nada a nuestro ejército, si no le mandan a donde hay que mandarlo, manda al ejército al sur para que no entre ni inmigración ilegal ni estas pateras. Ayer repasaba, y te lo voy a vincular todo y me vais a entender el por qué os lo dejo votando. En el 11 de marzo, en el atentado de Atocha, murieron 193 personas. En el atentado, lo que fuera lo de Valencia, más de 200. ¿Os imagináis que lo de Atocha no mandan a nadie, no al ejército ni a nadie, a los 5 minutos de pasar? Pues ahí tardaron 3 días. ¿Os imagináis que con lo que pasó en Barbate no mandan al ejército a cubrir nuestra frontera sur? Pues es lo que ha pasado. Año y 2 meses después nos mandan. Siguen estando los pobrecillos con las lanchas, que además, si veis reportajes y indagáis un poco sobre lo que pasa en el sur, ni siquiera les pueden ni disparar, ni detener, ni nada. Como mucho perseguirles, hacer que tiren la droga, hacer que pasen la frontera marítima hacia Marruecos, o que se escondan. Como tienen lanchas mejores porque la droga da más dinero, parece ser que nuestros impuestos, o lo que destinan, de nuestros impuestos, que sería para millonarios, pues nada, solo los pueden perseguir, amedrentarles, seguirá muriendo gente. Yo si fuera Guardia Civil,
Vamos, hombre, voy a echarme detrás de eso. No me subo a la lancha. Te suba el borrego que manda a dar esa orden, que debería estar restituido si da ese tipo de órdenes. Y acabo. ¿Para qué tenemos ejército si no lo mandamos donde hace falta? César, muchísimas gracias por estar con nosotros. César Blanco, un abrazo enorme. Gracias, un abrazo enorme. Buenas noches. César lo decía, ha pasado más de un año, están intentando reabrir la causa archivada. Mientras tanto, el narcotráfico sigue causando estragos en la sociedad. Miren, el pasado mes de marzo el coche de la jueza que investiga el caso fue destrozado. Recuerda, le pincharon las ruedas, lo mancharon de pintura. Recientemente se ha sabido, miren, imagínense, pónganse por favor en la piel, que unos supuestos narcos entraron a una fiesta infantil de cumpleaños el pasado mes de diciembre para fotografiar a un guardia civil. Efectivamente, se pitorrean de ello. ¿Gracias a quién? A Marlaska. Sí, la impunidad es escandalosa en la zona porque la propia juez del vehículo le hagan pintadas en el vehículo y que incluso en una fiesta familiar de autoridades o de familiares de la Guardia Civil o de Policía entren los narcos a firmar los que están allí, te indica que son mensajes que se lanzan para que nadie se mueva y que el que se mueva lo va a pagar. O sea, es una situación, podríamos decir, al límite de un Estado de Derecho, o sea, es una especie de la ley de la selva. O sea, manda al delincuente. Y además la madre de esta víctima del Guardia Civil que mataron se queja de que nadie ha dimitido. Ni las autoridades del Ejército, perdón, de la Guardia Civil... Toma, ni por la gota fría. Nadie dimite. Ni por la gota fría ha dimitido nadie. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando ocurre un suceso, hay varias causas. Una causa principal y otras secundarias. La causa principal aquí, yo no estoy de acuerdo con alguna cosa de la que se ha dicho. Yo entiendo perfectamente a la madre y yo creo que no soy yo sospechoso de defender a nadie, pero los guardias civiles están muertos porque hay unos hijos de mala madre que les matan. Eso es evidente, claro. Efectivamente. Esa es la razón principal. La responsabilidad mayor es de los autores materiales del crimen. Luego podemos hablar de una responsabilidad negligente de los mandos, que efectivamente les mandan con una lancha que es una mierda. Y luego, por último, hay una responsabilidad política del ministro de Interior, o de quien sea que no da el medio. Hombre, Miguel, y el que le ordena que se metan con esa lancha de mierda, efectivamente, alguna responsabilidad tenía que tener. Sería culposo, ¿no? O negligente. No, hombre, está claro. Pero por lo menos claro, mover el mando, o que dimita o sustituirlo. El Interior que sigue viendo que esto no pasa nada y que pasa no mucho. Pone medios, ¿no? Claro. Pero tengamos en cuenta que la causa principal es los malnacidos que arremeten Miguel, contra la y la lancha. mujer se queja también de que ha ido una comisión de europarlamentarios a verlos y que no lo dejan entrevistarse con ellos porque se opone el Partido Socialista en Bruselas. Es escandaloso. O sea, están tapando todo lo que pasa en el sur de España. No quieren que se enteren en Bruselas tampoco. Parece ser, ahora que lo dices, mira que una misión de eurodiputados va a visitar el próximo 26 de mayo la sede del GEAS de Algeciras. La iniciativa procede del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que también aceptó que los parlamentarios se reuniesen con los familiares de las víctimas. Esta iniciativa ha salido adelante con el voto en contra de la socialista española Sandra Gómez. Pues es que luego dicen ustedes, luego dicen ustedes que si es que, y miren que yo he intentado sujetar mi lengua, pero ya ven ustedes que es imposible. Miren ustedes, ahí hay Deja que he muchas desatado yo y la mía. Hay muchas más responsabilidades de las que aparecen. En primer lugar, la persona que da una orden a unas sabiendas de que está mandando al matadero a unos subordinados que están dispuestos a llevar a efecto esa orden que han recibido y se enfrentan en las condiciones que los compañeros de mesa ya han señalado. Después, no tenemos que ir. Un señor ministro del Interior y después un señor presidente de gobierno que, si no saben ustedes, nada más dejarme decir esto. Sí. El señor presidente del gobierno que ni siquiera a los familiares les dio el pésame. Cuando da el pésame cuando fallece un etarra. Bueno, ¿lo entienden ustedes? Nos vamos. Pues eso es lo que tenemos en este país. Me voy a atar la lengua solo, porque has puesto el dedo en la llaga, claro, solo porque estamos ya fuera de tiempo y con tanto disgusto que sería de nosotros si no fuera por Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento.
un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. Pepe Bonet, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Miguel Sánchez, como siempre, un gustazo. Así hemos arrancado la semana, calentitos. Mañana volvemos a la misma temperatura, me temo. Buenas noches.